El tema de esta clase es el cerebro en desarrollo. La idea que transmite el tema de esta clase es si nuestro cerebro ya viene con toda la información necesaria para poder vivir, o, como dice el conductismo, nuestro cerebro es como una tabla rasa o como una página en blanco en donde la experiencia, la vida, el medio ambiente va escribiendo en el cerebro para que podamos nosotros de esa manera ir conformando nuestra personalidad, nuestros hábitos, nuestras reacciones, etc. La dinámica de esta clase va a ser ir leyendo los párrafos o el texto presentado en la diapositiva y explicar brevemente cada uno de los significados. En primer término dice que el desarrollo temprano del cerebro depende de que uno tenga las experiencias adecuadas. Hay un anuncio publicitario en el que dice que debemos dejar que los niños se ensucien para que se pueda utilizar tal o cual producto. Sin embargo, esa afirmación es bastante correcta, porque con todas las experiencias que se viven desde la temprana infancia hasta la adultez, van configurando el cerebro, van configurando el cuerpo, van configurando todas las actividades y funciones corporales y psicológicas para que nosotros nos adaptemos al medio ambiente en el que vivimos. Ciertamente no venimos, como dice el conductismo, en una página en blanco completamente, porque ya a partir de la información genética hay en nosotros ciertas informaciones que nos ayudan y configuran nuestra manera de responder al medio ambiente. Sin embargo, las experiencias nos educan, amplían nuestra visión del entorno y mejoran el desarrollo de nuestra inteligencia y de la comprensión de lo que ocurre a nuestro alrededor. En la segunda parte del primer párrafo dice que el cerebro es la parte más reactiva y plástica del cuerpo. ¿Qué significa que el cerebro es la parte más plástica? Significa que hay una gran capacidad de adaptación, hay una gran capacidad en el cerebro de ir ajustando todas las conexiones neuronales para adaptarse a todos los requerimientos que el medio ambiente exige a la persona que está viviendo las experiencias. Es decir, el cerebro es plástico en tanto se adapta, se modifica, cambia, se transforma y va aumentando todas las conexiones cerebrales para poder tomar en cuenta todas las posibilidades que hay en la vida. El segundo párrafo dice, los caminos entre las varias partes del cerebro se van estableciendo siguiendo las conexiones más activas, formando sistemas de apoyo a las diferentes funciones sensoriales, cognitivas, emocionales y conductuales. Las funciones sensoriales son los 5 sentidos que nosotros ya conocemos: visión, audición, olfato, tacto y sabor. Tocando, nosotros aprendemos cómo es una superficie rugosa, cómo es una superficie lisa. Viendo, nosotros vemos intensidad, color, distancia. Oyendo, nosotros establecemos las diferencias de sonido. Sabemos si el sonido viene de un animal, o viene de una cosa, o viene del aire. Y todas esas sensaciones percibidas por nuestros sentidos, el cerebro las almacena con la información necesaria para que en una nueva experiencia nosotros relacionemos las experiencias y podamos entender de mejor manera lo que acontece. Las funciones cognitivas tienen que ver con la memoria, con la inteligencia, con el lenguaje, con todo aquello que nos hace seres humanos en todo el sentido de la palabra. Porque ciertamente los animales tienen su manera de comunicarse, tienen inteligencia, pero en las funciones cognitivas humanas todo sirve para que el hombre se adapte de mejor manera
al medio ambiente en el que les circunda y especialmente en su relación con los otros seres humanos y las diferencias culturales, religiosas y demás que es necesario tomar en cuenta. En las funciones emocionales estamos hablando de las maneras de reaccionar ante los estímulos. Emotivamente nosotros podemos gustar o sentir un disgusto. Emotivamente nosotros podemos rechazar o estar a gusto con cierta persona, con cierta experiencia, experimentar algún tipo de sensaciones corporales, por ejemplo, el miedo, el frío, el calor, el susto, son reacciones a los estímulos que nosotros vemos, ya sean estímulos luminosos, auditivos o de cualquier índole que captan nuestros sentidos y nosotros reaccionamos ante ello. Y las funciones conductuales son la manera en la que también tiene que ver la información genética, por ejemplo, la personalidad. Hay quienes son retraídos, hay quienes son muy sociables, hay quienes son muy bulliciosos, otros son más moderados. Todas estas funciones sensoriales, cognitivas, emocionales y conductuales se van formando a través de las experiencias y de la relación de las personas con su entorno, en el que se incluye el medio ambiente y también las personas con las que uno se rodea. Vamos a avanzar a la siguiente y vamos a hablar acerca ya propiamente de lo que es el cerebro humano. El 25% del tamaño del cerebro adulto es el tamaño del cerebro de un niño. Cuando un niño ya nace, contiene al menos 100.000 millones de células cerebrales, a las que se le llaman neuronas, y que en un conjunto de varias o de muchas neuronas se forma lo que se conoce como la materia gris. Ya el niño ya viene con esa base. Y las mayores concentraciones en un niño de materia gris y de neuronas están en lo que se conoce como cerebelo y en lo que se conoce como la corteza cerebral. En esta imagen nosotros podemos ver dónde está la corteza, que es en la parte frontal o en la parte superior de lo que es toda la conformación del cerebro, y el cerebelo es esta sección inferior del cerebro que controla lo que es el movimiento, el equilibrio, mientras que la corteza cerebral lo que maneja es la inteligencia y todas las que son las funciones cognitivas. ¿Dónde se localizan las funciones? Dice que se localizan en el sistema límbico, lo que es el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Estas son parte de lo que se conoce como el sistema endocrino. Tenemos una amígdala cerebral, no hay que confundirla con las amígdalas que se encuentran, que son otras glándulas que se encuentran en la garganta. La amígdala cerebral, más adelante estaremos viendo sus funciones, las cuales tienen que ver con las funciones cognitivas. En este dibujo estamos viendo un corte transversal del cerebro y desde su parte interior estamos viendo lo que es el lóbulo derecho, el hemisferio derecho. Y en el párrafo 3 estaremos hablando de algunas funciones, tales como la audición, el habla y la visión, que están reguladas o activadas por lo que es el área de Broca y de Wernicke. Pero estas áreas están solamente localizadas en el área izquierda, en el hemisferio izquierdo del cerebro. Si el hemisferio izquierdo del cerebro no existe, entonces la persona, como ya se ha visto en varios casos, no puede hablar y no puede ejecutar las funciones que tienen que ver o están relacionadas con el habla. En este tercer párrafo nos está diciendo que la audición se activa cuando otra persona habla o cuando nosotros mismos hablamos. De ahí que muchas personas
se les dice sordomudas, pero en realidad solo son sordas, porque al no poder escuchar, no pueden ellos emitir ningún sonido formando palabras. Y cuando estamos leyendo, que es algo que tiene que ver con el habla, un habla escrita, cuando estamos leyendo, inmediatamente se nos activa lo que es la visión. Otra de las funciones está lo que es la memoria. La memoria está controlada por la corteza prefrontal, pero también está la memoria a largo plazo. Este tipo de memoria está controlada por lo que es el hipocampo. Avancemos. Y estaremos hablando acerca de lo que es la neurona. A la neurona se le conoce como el pilar del cerebro. En la imagen que tenemos acá estamos viendo una forma de neurona, no es el único estilo de neurona que funciona en nuestro cuerpo, pero este es el tipo de neurona más conocido. Dice en el primer párrafo, el cerebro está compuesto por alrededor de 100.000 millones de células o neuronas. Y las partes de las neuronas son las dendritas, el cuerpo celular, el axón y los terminales alfasónicos. Avancemos y hablaremos del temperamento de cada niño. Las diferencias entre los niños se manifiestan claramente después de nacer. Algunos son irritables, mientras que otros son más tranquilos. Algunos prestan más atención que otros son más sociables. A estas características se les conoce como temperamento. Como estamos hablando de bebé, todavía quizá no podamos hablar de personalidad, pero esas diferencias en comportamiento y maneras de reaccionar de los bebés, a eso es a lo que le podemos llamar temperamento. Y esto tiene una base predominantemente biológica y cuentan con un importante componente genético. Pero no solamente es asunto biológico, sino también asunto del ambiente, que en el caso de los embarazos, pues el feto recibe la influencia de todas las situaciones que la mamá está enfrentando. El siguiente párrafo nos da ejemplos de esas cosas que pueden influir en la conformación de lo que es el temperamento del niño. Por ejemplo, dice el estrés, deficiencias de dieta, ¿verdad? Y también algunas otras cosas que podemos mencionar nosotros como prácticas indebidas como ingesta de alcohol, el cigarrillo, consumo de drogas, consumo de medicamentos que afectan el desarrollo del feto, golpes que pueda recibir la madre por caída o por violencia intrafamiliar, algún otro tipo de circunstancia que afecte el desarrollo normal del niño, todo eso que es, además de circunstancial, es externo, puede también influir en la conformación del temperamento del niño. ¿Cómo se desarrolla el cerebro? Verifiquemos la imagen, observemos la forma inicial a los 25 días de lo que es el encéfalo y vayamos viendo hacia la derecha cómo se va modificando, cómo se va formando, cómo se va conformando, ¿verdad?, el cerebro hasta llegar a los 7 meses, que es la última imagen que está, aún todavía no ha nacido en la mayoría de los casos de los embarazos, pero hay niños que a los 7 meses ya han nacido y su cerebro ya está formado y ya puede funcionar como debe de funcionar el cerebro de un recién nacido. El cerebro, desde que empieza a conformarse los 25 días de embarazo hasta los 7 meses, va desarrollando sistemas y caminos cerebrales. Eso significa que se van realizando conexiones entre las neuronas y se van formando los cordones nerviosos en todo el cuerpo para que haya las habilidades necesarias, que funcionen las emociones, funcionen los sentidos, funcionen las cogniciones, funcione el cuerpo a la perfección.
Ya lo hemos visto, ¿verdad? Las experiencias luego hacen que esas conexiones y esos caminos cerebrales se fortifiquen y se mejoren las habilidades, incluso hasta automatizar las funciones. Por ejemplo, el caminar, el hablar o más adelante el ejercicio en una bicicleta, etc. Al desarrollarse los sistemas y caminos cerebrales, las diferentes funciones gradualmente adquieren una relativa localización en áreas específicas del cerebro y ellas a veces se lateralizan en uno u otro hemisferio. El tema ahora es el crecimiento neuronal y poda sináptica. El crecimiento neuronal está ilustrado en esta imagen. La primera, tenemos las conexiones neurales de un recién nacido. La última muestra las conexiones neurales de un niño de 6 meses de edad. Conforme va pasando el tiempo, las conexiones neuronales aumentan dependiendo de las experiencias que haya pasado el infante. Pero también podemos explicar esta imagen en otro sentido y con otro tipo de aplicación. Una vez que nosotros dejamos de realizar una actividad, dejamos de practicar algún deporte o de realizar algún tipo de ejercicio, tal como andar en bicicleta, jugar béisbol, correr, etc., mientras más pasa el tiempo, más se van perdiendo esas habilidades, más se van perdiendo esas conexiones neuronales que nos dan a nosotros las destrezas al realizar esa actividad. Entonces, de la misma forma en que esta imagen ilustra la conexión neuronal que hay en un infante a los 6 meses, más o menos así o quizá más tupido pueden ser las conexiones neuronales que nosotros desarrollemos al automatizar una actividad, por ejemplo, manejar. Pero pasado el tiempo en que no ejecutamos esa actividad, 1 año, 2 años, las conexiones neuronales van deshaciéndose, incluso se va haciendo lo que se conoce como poda sináptica, es decir, podemos entender la poda sináptica como una regresión de todas esas conexiones neuronales y las actividades que realizábamos antes han perdido esas habilidades porque se ha ralentizado o se ha puesto ralo el número de caminos neuronales que sustentaban esa actividad, más o menos como aparece en el sector del recién nacido. Dice que la sobreabundancia de conexiones gradualmente decrece a lo largo de la infancia a medida que muchas son podadas y desaparecen. Muchos factores contribuyen a esta disminución, por ejemplo, la influencia de las experiencias. La actividad de un camino neural determinada por la experiencia decide si una conexión particular se debilita o se estabiliza como parte de una red permanente. Este es el factor clave de la plasticidad del cerebro, su adaptabilidad respecto a la experiencia. Por último, vamos a hablar acerca de las influencias ambientales. Todo este recorrido hemos hablado acerca de la base biológica, de las funciones cognitivas, de las funciones sensoriales, de las emociones y las conductuales. Pero ahora hemos de tomar en cuenta la importancia que tiene el ambiente en la formación de esas conexiones neurales. En primer término, en la lectura que tenemos acá, dice que el sistema visual del niño depende primordialmente de la estimulación ambiental para alcanzar su pleno desarrollo. Y el segundo párrafo nos habla acerca de el desarrollo del habla. Entonces dice, la exposición a un entorno lingüísticamente rico es de vital importancia si se pretende que el niño desarrolle buenas competencias lingüísticas. Se ha sabido de niños que han sido secuestrados y encerrados en una habitación desde su tierna edad hasta la época de la adolescencia y se ha constatado que los niños
no han desarrollado capacidades visuales ni capacidades de habla. También se conoce el caso de niños que han sido abandonados en lugares remotos, por ejemplo, el niño de Aveyron en Francia, que no pudo desarrollar el aula por falta de un estímulo adecuado para hacerlo. Esto da pruebas, ¿verdad?, de que es necesario que los niños sean expuestos a estímulos que desarrollen su visión y que desarrollen su audición. En unas clases posteriores vamos a estar viendo la importancia de la visión, la gran carga de responsabilidad que la visión tiene para el buen funcionamiento de todas las habilidades de las cuales estamos dotados biológicamente. Una buena conclusión para este tema son los últimos 2 párrafos de esta diapositiva. Dice así: para un sano desarrollo cerebral, el niño necesita una buena dieta, descanso, sueño en cantidad suficiente. El abandono, los abusos y otras formas de maltrato tienen serias consecuencias negativas para el desarrollo cerebral del niño y posteriormente causan problemas psicológicos. Entre los niños se observan notables diferencias en cuanto a su vulnerabilidad y resiliencia frente a las influencias potencialmente perjudiciales que afectan su desarrollo. Como epílogo podemos decir que la palabra resiliencia significa la capacidad de sobreponerse a todas las dificultades enfrentadas.